Bueno, estimados estudiantes, saludos en el nombre del Señor Jesús y bienvenidos a esta nueva semana en este curso de introducción al Antiguo Testamento. Y ya estamos en la sexta semana, estamos a mitad de camino y damos gloria al Señor por esa bendición de que hemos estado aprendiendo cosas nuevas y que estamos ya a mitad de este curso. Bien, en esta semana estaremos comenzando a hablar acerca del periodo monárquico. Estaremos ya más allá de los reinados de David y Salomón. Y comenzamos justamente con el tema de una casa dividida. Una casa dividida. Estamos ya cuando entramos a este espacio histórico, podremos ver que hay unos protagonistas, tres protagonistas que comienzan esta historia. El primer protagonista se llamaba Jeroboam ben Nabat, proveniente de la tribu de Efraín, y Jeroboam era un asesor cercano al rey Salomón. El segundo personaje era un profeta, el profeta Ahías. El profeta Ahías era descendiente de la tribu de Isaacar y en los años finales, básicamente en los días finales de la vida del rey Salomón, el profeta Ahías profetiza la división del reino davídico y que Jeroboam se convertiría en el monarca de las tribus norteñas. También profetiza el fin del reino de Jeroboam más adelante, ya que Jeroboam abandona al Señor, básicamente, y lo reemplaza con dioses extraños. El tercer protagonista es Roboam. Y Roboam era hijo del rey Salomón, nieto del rey David, proveniente de la tribu de Judá, y quien fue el heredero al trono al fallecer el rey Salomón. Y eventualmente pues el reino de Roboam es dividido como consecuencia primeramente del pecado del rey Salomón y en segundo lugar por la altivez de espíritu que Roboam tenía. Así es que comienza esta semana con estos personajes y esta gran trama de la gran historia antigua del pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué vemos nosotros durante el reinado de Roboam? Bueno, el reinado de Roboam fue un reinado plagado de un espíritu de opresión, corrupción y de orgullo. Y básicamente es lo que sale a la luz a lo largo de la vida de este rey. Los reinados tanto de David como de Salomón fueron reinados prósperos desde el punto de vista objetivo. Si miramos los resultados comerciales, diplomáticos, militares, de expansión territorial, pues ciertamente tanto el reinado de David como el de Salomón fueron sumamente exitosos. Sin embargo, la carga contributiva que tenía el pueblo llegó a un punto que era insostenible. Y la realidad es que, como siempre ocurre, tenemos una sociedad la cual hay unos pocos ricos, hay una clase media que está batallando por sobrevivir, está una clase pobre, por supuesto, que no les da para apenas poder comer, y entonces surgen circunstancias en las cuales comienza este proceso de presión al gobierno para que el gobierno pueda bajar los impuestos, para que pueda hacer la vida de la gente un poco más cómoda. Y el gobierno básicamente se niega a ello. Hoy día tenemos la misma historia en la mayoría de los países del mundo. Claro, hay excepciones en el este de Europa y en otros lugares donde ellos han buscado opciones a imponer más cargas contributivas y están en estos momentos siendo países exitosos, pero la realidad del mundo occidental, si miramos nosotros, casi todos los países de la Unión Europea
la imposición contributiva que tenemos es algo fuera de este planeta. Y claro, la solución que muchas personas piensan es que imponiendo impuestos mayores a la clase rica, que viene siendo casi siempre en la mayoría de los países el 1% de la población, el imponer más impuestos a los ricos y menos impuestos a la clase media y los pobres, eso resolvería el problema. Lo que ocurre es que, como siempre, los ricos tienen dinero, eso les da a ellos la facilidad de movilidad de un lugar a otro, de mover sus riquezas, de poder ellos hacer lo que ellos desean, y finalmente quien termina pagando los impuestos es la clase media. Y eso no es algo nuevo. En los tiempos bíblicos teníamos la misma situación, y es entonces cuando ya al final del reinado de Salomón la presión por parte de la población, especialmente la clase media, era muy fuerte, y una carga contributiva que se hacía ya casi insostenible. Mientras, por supuesto, los oficiales del gobierno vivían en casoplones, vivían en palacetes y tenían una vida muy cómoda. Algunos de ellos, es interesante, quienes hablaban de justicia social y hablaban de ayudar a los pobres, pero ellos vivían también como los millonarios más importantes del país. No sé si en los días de hoy usted ve esas mismas similitudes, pero eso no es nada nuevo. Es la misma historia que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y cuando llegamos nosotros al final del reinado de Salomón, pues tenemos esta misma historia. Y uno pues de los oficiales del rey Salomón, bueno, se convirtió en un ex oficial debido a que él habló abiertamente de estas cosas y le costó el que tuviese que renunciar. Este personaje pues se llamaba Jeroboam. Él era una persona muy popular en la comunidad y comenzó un movimiento de reforma con el fin de ver el cumplimiento de la profecía que había ya dado el profeta Ahías de que el reino sería dividido y de que eventualmente él se convertiría en rey de las 10 tribus norteñas. De hecho, de la forma como ocurre es que el profeta Ahías se encuentra con Jeroboam, y Ahías tenía una capa nueva. Y dice la Biblia que vino el profeta Ahías cuando ve a Jeroboam, rompe la capa en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam y le dice: Dios te está entregando 10 tribus para que seas el gobierno. Y básicamente esto es lo que ocurre. 10 tribus salen en medio de esta revuelta debido a la imposición de impuestos. En el caso de Roboam, pues Roboam, nieto de Salomón, del rey David, hijo de Salomón, pues él quiso presentarse como un soberano más fuerte que sus padres y que su abuelo. Durante un enfrentamiento en Siquem, básicamente Jeroboam pues reunió al pueblo para retar el liderazgo de Roboam en Siquem, y básicamente Jeroboam era el portavoz del pueblo en aquel momento. Y ante estas circunstancias, pues habían dos tipos de consejeros. Estaban los consejeros que habían sido consejeros de David y de Salomón, que ya eran ancianos y que tenían mucho conocimiento de los resultados que podrían ocurrir. Eran personas que tenían conocimiento de los tiempos. Y le piden al rey Roboam que fuese sabio, que redujese la carga contributiva, y que al reducir la carga contributiva, que eso iba a mantener la unidad nacional. Por el otro lado, tenía Roboam a sus pues, compañeros de toda la vida, ¿no? Gente de más o menos su misma edad, quienes le dijeron: no, tú no puedes hacer eso porque si tú bajas los impuestos, te vas a presentar como un gobernante débil y la gente va a empezar a compararte con tu abuelo o con tu padre, y vas a tener entonces un gran problema en el cual vas a perder autoridad. Así que tienes que decirle a la gente: mi padre les imponía cargas grandes, pues yo les voy a poner el doble de las cargas. Mis padres os azotaba con azotes y yo os voy a azotar con escorpiones. Y bueno, Roboam pues fue al pueblo y responde al pedido de Jeroboam de esa manera. Y básicamente cuando Jeroboam y el pueblo escuchan esas palabras fuertes de parte del rey Roboam,
básicamente Jeroboam grita: Israel, a tus tiendas. Y básicamente fue una revolución donde se dividió el país. 10 tribus decidieron elegir a Jeroboam como rey. Y básicamente, pues, las tribus de Rubén, Simeón, Isaacar, Gad, Neftalí, Aser, Zabulón, Manasés, Dan y Efraín se fueron con Jeroboam. Y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedan bajo el reinado de Roboam. Honestamente, la tribu de Benjamín también deseaba unirse al resto de las tribus norteñas, pero debido a la proximidad que tenía con Judá, pues Roboam pudo mantenerla bajo control. Así que básicamente fue un periodo sumamente triste y difícil en la vida del pueblo de Israel, porque el poder ver toda la grandeza, ¿no?, que tuvo Israel durante el reinado de David y el reinado de Salomón, y ver todo ese gran esfuerzo de expansión, de fortaleza militar, de la cual pues los demás países tenían temor de Israel, todo eso se desploma. Israel se convierte en el hazmerreír de todo el Medio Oriente, justamente por 2 razones. Una, los grandes pecados que Salomón cometió en sus últimos años de reinado, y número 2, porque el hijo de Salomón no era una persona con sentido común y era una persona extremadamente orgullosa. Bueno, vemos que tal como Dios habla, pues Jeroboam se convierte en el rey de las 10 tribus norteñas de Israel. Sin embargo, Jeroboam tiene miedo. Jeroboam se da cuenta de que la gente de las tribus norteñas tendrían que ir a Jerusalén a adorar al Señor, porque el lugar donde estaba el templo era en Jerusalén. Eso significaba que por lo menos una vez al año las personas tendrían que ir a Jerusalén. Y Jeroboam se puso a pensar en esto y dijo: bueno, si la gente comienza a ir a Jerusalén, la gente va a comenzar a tener nostalgia, ¿no?, de los tiempos en los cuales era una nación. Y lo que puede ocurrir es que me puedan dar a mí un golpe de estado y termine yo muerto y sin reinado. Entonces, pues, él básicamente ordena que se construyan 2 becerros de oro. Y ahí es el comienzo de un periodo en Israel conocido en la Biblia como los lugares altos. Los lugares altos eran pues lugares como el monte Hermón, que allí en el monte Hermón se puso uno de esos becerros y se construye un altar para adorar a una deidad creada por Jeroboam. Y vemos que pues al Jeroboam desconectarse de Dios en su esfuerzo por evitar que las 10 tribus subiesen a Jerusalén para adorar al verdadero Dios, erigiendo altares con dioses falsos, tanto en el monte Hermón en Dan como en Betel. Vemos que estos lugares altos se convierten en algo sumamente fuerte a lo largo de toda la historia del reino norteño, y eventualmente pues el pecado trae juicio. Vemos también que este asunto de abandonar a Yahweh o a Yahvé y ir en pos de dioses extraños no fue un asunto solamente de las tribus norteñas. También vemos que Judá cómo abandona al Dios de Israel por el dios Asera. Y como parte de las prácticas de idolatría, vemos a Judá promoviendo la prostitución masculina. Y a consecuencia del pecado, Dios entonces permite que el faraón egipcio Sisac invadiese tanto Israel como Judá y comenzase a cobrar tributos a ellos. Y el resultado final fue que tanto Israel como Judá pues no tuviesen una capacidad militar para atacarse el uno al otro y a la misma vez el sufrir las consecuencias de su pecado. Así que es obvio que el periodo de la gloria o la época de oro davídica concluyó durante este periodo histórico. Ahora bien, como todo ocurre en el caso de las tribus norteñas, todos los reyes que tuvo el reino norteño, a excepción de Jehú, todos los reyes norteños murieron en circunstancias trágicas.
En el caso del sur, pues no todos murieron en circunstancias trágicas, pero vamos a ver que pasaron por momentos también de grandes dificultades, porque la mayoría de los reyes del sur, pues no sirvieron al Señor. Judá, pues eventualmente tiene como rey a Abiam, que también es conocido como Abías en la Biblia. Fue rey por un breve periodo. Y este es seguido por Asa, quien sirvió al Señor durante su reinado de 41 años. Mientras tanto, en el norte, pues surge como rey Nadab, quien era hijo de Jeroboam, pero fue destronado por Baasa, quien era un general, unos 2 años de estar fungiendo como rey. Y de ahí, pues, tenemos al hijo de Baasa, que se llamaba Ela, y también, pues, fue asesinado por un general que se llama Zimri y por su acompañante que se llamaba Omri. Eventualmente, Omri se convierte en el monarca norteño que establece, pues, una capital permanente para Israel, y el lugar que le escogió fue Samaria, el cual no se encontraba muy lejos de Siquem. Luego de la muerte de Omri, pues el próximo rey que sube se llamaba Acab, y Acab ocupa el trono en Samaria, y él se casa con una mujer que era hija, una princesa del rey de Tiro, que se llamaba Jezabel. Así que esta mujer fenicia entra a Israel y trae consigo toda la maldad y toda la desviación moral y espiritual que pues Fenicia tenía, y comienza ese proceso de contaminación aún mayor a lo que fue el pueblo de Israel. Las alianzas comerciales con el pueblo fenicio pues proveyó, pues, por supuesto, cierta prosperidad económica para el reino norteño, el cual estaba, por supuesto, en una mejor posición económica que el reino de Judá por ser mucho más grande y por ocupar más territorio. Así que estas alianzas económicas y el matrimonio entre Acab y Jezabel, y la introducción de Jezabel a la adoración al dios Baal Melkart, pues traen como consecuencia el total abandono de las 10 tribus norteñas al verdadero Dios. Y ahí entonces es que vemos a un personaje que entra en la escena histórica del reino de Israel en una forma increíble. Y este es el profeta Elías. Elías era conocido como Elías el Tibista. Y es interesante porque, bueno, Elías nació en un lugar que se llamaba Tisbis, cerca de las montañas de Galaad. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Para mí lo más que me llama la atención de este personaje es, por ejemplo, cuando uno trata de investigar en un mapa donde es Tisbis. Bueno, Tisbis era una comunidad mayormente de pastores de ovejas. Y para que ustedes tengan una idea, los pastores de ovejas en aquel entonces casi todos eran, digamos, nómadas, que se movían de un lugar a otro. Por lo tanto, el pueblo de Tisbis no tenía una posición geográfica fija. El pueblo de Tisbis se movía de acuerdo a la temporada del año y de acuerdo a cuánto pasto hubiera para el ganado. Así que era la región de las montañas de Galaad, pero específicamente pues no se sabe, porque el pueblo de Tisbis, que era una población por supuesto de pastores y era pequeña, pues se movía de acuerdo a las circunstancias del momento en cuanto a alimentación para sus ovejas y resto del ganado. Y es ahí donde el profeta Elías crece, y de momento, sin él tener conexiones con nadie del gobierno, sin tener acceso ninguno, Dios lo envía en una misión, convirtiéndolo en uno de los más importantes profetas de la historia del pueblo de Israel. Elías, en nuestros días, por supuesto, es reverenciado tanto por los judíos como por los cristianos y aún por los musulmanes, los cuales también creen que fue uno de los profetas de Dios más grandes que ha tenido en la historia. Y a pesar de que no se ha escrito mucho acerca de Elías en términos de poder decir, lo que quiero decir es que Elías no escribió
ningún libro. Elías es sumamente conocido y respetado. Porque, por ejemplo, él sin conocer a nadie, sin tener conexión alguna, entra como Juan por su casa, por el palacio real, y se enfrenta al rey Acab y le dice que no iba a haber ni lluvia ni rocío hasta que él diera su palabra. A mí me llama siempre la atención eso porque pues, él no estaba hablando de Dios, estaba hablando de él mismo. Claro, Dios le había dado a Elías la autoridad de que declarara esas palabras, por lo tanto, él la declaró con toda confianza. Entonces, pues no hubo ni lluvia, ni rocío, y comenzó una sequía sin precedentes en la historia del pueblo de Israel. Y entonces, pues Elías se convirtió en el hombre más buscado. Y bueno, pues lo que hizo Elías fue que se escondió en unas cuevas cerca del arroyo de Kerit. Allí, pues, Dios hizo provisión, ya que venían unos cuervos y traían pedazos de comida, ya fuese de fruta o de carne, y esos pedacitos de comida que los cuervos traían era la manera que él se alimentaba y tomaba el agua del arroyo de Kerit hasta que eventualmente el arroyo se seca. Pasan 3 años y medio y entonces llega un punto en el cual Dios le dice, bueno, ahora es tiempo de que desafíes a Acab y al pueblo de Israel, y eso es lo que él hace. Desafía, finalmente sale del escondite, se encuentra con oficiales del rey Acab y manda el mensaje. Si quieren verme a mí, vamos a encontrarnos en el Monte Carmelo. Y ya que entonces conocemos la historia en la cual Elías se enfrenta a 450 sacerdotes de Baal, y vemos cómo en una forma poderosísima delante del rey Acab, el Dios de Israel hace descender fuego del cielo, consumiendo no solamente el sacrificio que Elías había puesto, pero consumiendo inclusive las piedras. Y básicamente una forma espectacular en la cual, claro, el pueblo comienza a gritar, el Señor es el Dios. Y ahí comienza ese proceso en el cual pues Jezabel declara guerra en el profeta huye al desierto, quería morir, pero Dios le dice, no, todavía no te puedes morir, todavía te queda ir y hacer varias cosas. Y entre las cosas que hace es ungir a Eliseo como sucesor. Así que es una historia impresionante. Para mí es una de las historias más favoritas del Antiguo Testamento. Me gusta muchísimo la historia del profeta Elías. Y bueno, a pesar de que también pues, hay otro personaje muy interesante que no se ha escrito mucho en la escritura, se llamaba Micaías. Y el profeta Micaías estaba al nivel del profeta Elías también. Y Micaías profetizó la muerte de Acab. Es bien interesante porque, claro, Micaías siempre profetizaba una palabra de juicio. Y llegó un punto en el cual, pues, Acab dijo, ya yo tengo bastantes problemas con Elías y ahora tengo a este hombre que también me está profetizando siempre mal. Entonces, pues, surge que hay un rey en Jerusalén que se llamaba Josafat, y Josafat pues, quería pues, tener algún tipo de paz y tranquilidad con sus vecinos norteños. Después de todo, pues todos eran hijos de Abraham. Así que Josafat pues va a Samaria y se sienta a comer con el rey Acab. Y entonces, pues claro, Acab tenía un conflicto militar y él quería ir a la guerra. Y le dice a Josafat, ¿tú irías conmigo a la guerra? Y por supuesto, Josafat le dijo, mira, mis hombres son tus hombres y mi pueblo es tu pueblo, así que nosotros vamos a ir en alianza. Pero yo tengo una condición, y la condición es que un profeta del Señor tiene que confirmarnos esto. Claro, Josafat era un hombre que era temeroso al Señor, pese a que hizo en algunos momentos tomar acciones que no eran muy sabias, y esta es una de ellas. Así que bueno, acá pues llama a un grupo de profetas, pero todos eran profetas falsos. Todos ellos comenzaron a brincar y a decir, no, que el Señor
Yahweh, Adonai, dice que sí, que vayas a la guerra y que vas a vencer. Pero claro, Josafat pues tenía un entendimiento mucho más claro de lo que era un profeta de Dios, así que le dijo, estos son los únicos profetas que tiene. Y bueno, acá dijo, bueno, es que me queda uno más, pero ese profeta nunca habla nada bien. Y Josafat entonces entendió que tenía que escuchar de ese profeta y le dijo, él pensaba que sí, este señor quizás es un profeta de Dios de verdad. Así que llaman a Micaías y Micaías llega y Acab y Josafat le preguntan, ¿qué tú piensas de esto? Y claro, Micaías le dijo, bueno, sí, ve, que vas a morir en la batalla. Y ahí, pues, por supuesto, Acab se enoja, dice, tú ves que este hombre nunca me profetiza nada bueno, siempre lo que profetiza es mal, y ordena el arresto de Micaías, y bueno, Josafat, presionado por Acab, pues decide pues ir a la guerra. Van a la guerra, y la idea entonces que vino por parte de Acab fue la siguiente, dijo, mira, yo lo que voy a hacer es que como Micaías dijo que yo iba a morir en la batalla, pues yo lo que voy a hacer es que me voy a disfrazar de un soldado regular y tú pues mantén tu ropa real, tú vas a ser el que vas a comandar el ejército. Y pues Josafat estuvo de acuerdo. Se van al campo de batalla y comienza lo recio de la batalla y ellos dijeron vamos a matar al rey de Israel, pero se dan cuenta de que cuando van llegando cercanos, se dan cuenta de que la persona que estaba vestida con ropas reales no era Acab, era otra persona que ellos no conocían, no sabían que había una alianza entre el sur y el norte. Entonces, pues lo dejaron tranquilo, no lo mataron porque dijeron, esta persona no es Acab, así que no queremos matar a Acab, no queremos matar a esta persona que es Acab. Pero por esas cosas de la vida, pues alguien lanzó una flecha al aire y esa flecha se aloja en el costado de Acab, quien estaba vestido con ropas regulares, no tenía ropas reales, nadie pensaba que él era el rey, y Acab muere en el campo de batalla, se cumple la profecía del profeta Micaías, así que eso es muy interesante, y por supuesto más adelante el profeta Micaías profetiza también un juicio en contra de la casa de hombre. En el caso de Eliseo, pues Eliseo continuó con la labor profética de Elías, incluyendo el trabajo de las escuelas de profetas que habían. Muy importante esto porque vemos nosotros cómo las escuelas de profetas generaron un movimiento, por así decir, subterráneo, en los cuales habían literalmente cientos de creyentes que no habían doblado sus rodillas a Baal y quienes estaban sirviendo al verdadero Dios. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco más de esto y del resto de la historia de la casa dividida en el próximo video, así que quédese con nosotros, no se vaya a ningún otro lugar y volvemos ya mismito.